¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos la historia de la patrona de los músicos. En nuestra sección infantil el cuento Los mensajeros del miedo. Rodolfito jugaba plácidamente en un parque cercano a su casa cuando 2 personas se le acercaron. Con el deseo de hacerlo cambiar de religión, lo llenaron de miedo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo nos enseña a no tener miedo al fin de los tiempos. En el Santoral, te diremos qué reina logró ser santa por su atención y servicio a los más necesitados. Y además, tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Los 10 mandamientos para el anciano. Primero, cuida tu presentación. Arréglate como si fueras a una fiesta porque la vida es una fiesta. Que al verte se alegren tu espejo y los ojos de los demás. Segundo, no te encierres en tu casa ni en tu habitación jugando al preso voluntario. Sal a pasear. Tercero, ama el ejercicio físico. Haz cualquier movimiento que te despegue de la cama y del sillón. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa. Abre la puerta, riega las rosas, contesta el teléfono, baila aunque estés solo o sola. Cuarto, evita actitudes y gestos de viejo derrumbado como tener la cabeza gacha, la espalda encorvada o arrastrar los pies. Quinto, no hables o te quejes de tus achaques, reales o imaginarios, porque acabarás por creer que estás más viejo y enfermo de lo que en realidad estás. Además, recuerda que a la gente no le gusta escuchar historias de hospital. Sexto, cultiva el optimismo. Sé positivo en tus juicios, mantén el buen humor y la amabilidad en tus palabras. No seas amargado. Séptimo, trata de ser útil y hasta donde sea posible, sé autosuficiente. Puedes ayudar mucho con una sonrisa, un consejo o un servicio. Así dejarás de pensar en un yo angustiado y solitario. Octavo, trabaja con tus manos y con tu mente porque el trabajo es terapia y medicina para todos los males. Puede ser un servicio social, manualidades o un rato de lectura. Noveno, mantén vivas las relaciones humanas. Intégrate a todos los miembros de tu familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes y adultos. Convive, pero sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a menos que te pidan expresamente un consejo. Recuerda, es muy bueno ver, oír y callar. Décimo, no pienses que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, no vivas de recuerdos. Mejor mira hacia el futuro con alegría. Ponte nuevas metas. Haz planes. Sueña positivo. Recuerda que la vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. Porque hay jóvenes que parecen viejos y viejos que viven eternamente su juventud.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, se acerca el Día de los Músicos y ya desde ahora les mando no solamente mi bendición, sino también mi felicitación y agradecimiento porque ¿qué sería del mundo sin la música? La utilizamos para festejar, la utilizamos para pedir perdón, la utilizamos para alabar a Dios, la utilizamos para llevar serenata, la utilizamos para cantar a la mamá, la utilizamos para alegrarnos las fiestas y la utilizamos también incluso para despedir a los difuntos. ¡Uy! Cuántas cosas hace la música y por eso tenemos que estar muy agradecidos. Y antes de que se me olvide, les recuerdo que el próximo año tendremos la peregrinación a los santuarios italianos en el mes de mayo, visitando Venecia, Padua, el lugar de la tumba de San Antonio de Padua, el lugar donde vivió, Florencia, la capital del Renacimiento, Pisa con su torre inclinada, Siena, ciudad medieval, donde visitaremos la casa donde vivió Santa Catalina. Estaremos también en Asís, visitando la tumba de San Francisco, la de Santa Clara, la de San Carlo Acutis y toda esa maravillosa ciudad donde vivió San Francisco. Estaremos también en Orvieto, donde está el corporal con la sangre de Cristo que salió de una hostia consagrada, y terminaremos en Roma con un encuentro cercano al Papa. Tengan lista pluma y papel porque al final del programa les daré los teléfonos de contacto para que tengan toda la información y también les daré el correo electrónico para que puedan recibir también la información. Por ahora, un saludo y bendiciones a todos los que van manejando y escuchando este programa, tanto en México como Estados Unidos, para que lleguen con bien a su meta, y un saludo también a los enfermitos. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los mensajeros del miedo. Rodolfito jugaba plácidamente en un parque cercano a su casa cuando dos personas se le acercaron. Con el deseo de hacerlo cambiar de religión, lo llenaron de miedo. El fin del mundo está cerca y tienes que cambiar de religión para salvarte. El pequeño se inquietó con aquellas palabras y preguntó: ¿qué pruebas tiene de que se acerca el fin del mundo? Hay muchas señales. Las guerras, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las epidemias y el hambre. Todas esas son señales que anuncian el fin del mundo. Después el hombre le mostró varios recortes de periódico con escenas de guerra, hambre y desastres naturales. Luego los predicadores se aprovecharon del miedo de Rodolfito para invitarlo a ser parte de su religión. Cuando se acabe el mundo, Dios condenará a todos y solo los miembros de nuestra religión se podrán salvar. El pequeño regresó a su casa tan asustado que sus padres se preocuparon y le preguntaron qué le pasaba. Se va a acabar el mundo y para salvarnos tenemos que cambiar de religión. Tenemos que acudir al templo de los testigos de Jehová. Al escuchar la respuesta, su papá le preguntó: ¿ellos te dijeron que se va a acabar el mundo? Sí, y tengo mucho miedo. Tenemos que cambiar de religión para salvarnos. Sus padres lo invitaron a sentarse en el sofá y a reflexionar para que se calmara.
Su mamá inició la charla con una pregunta. ¿A quién le harías más caso? ¿A Jesucristo o a las personas que te asustaron? Por supuesto que a Jesucristo. Estás en lo correcto, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y su palabra es más importante que la de cualquier persona. Después le hizo otra pregunta. Piensa un poco. ¿Jesucristo vino al mundo para asustarnos? No, Él vino al mundo para mostrarnos el amor de Dios y salvarnos del mal. La mamá del niño aprovechó sus respuestas y le dijo: Jesucristo está por encima de cualquier predicador, y Él, que es el Hijo de Dios, no vino al mundo a traer miedo, sino confianza en la misericordia de Dios. Después, su papá abrió la Biblia y buscó el capítulo 24 de San Mateo. Luego le dijo: Mira, hijo, escucha con atención lo que te voy a leer. Este capítulo nos dice que Cristo les dijo a sus discípulos lo siguiente: Nadie sabe el día y la hora del fin del mundo, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso significa que ninguna persona conoce la fecha del fin del mundo, y quien presuma conocerla es un mentiroso que te está engañando. Rodolfito se fue tranquilizando y se animó a comentar: Esas personas me dijeron que las guerras, los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las epidemias y el hambre son señales que anuncian el fin del mundo. Y me llenaron de miedo por lo que ha sucedido en Tabasco, Acapulco y otros lugares. Entonces su padre volvió a abrir la Biblia y le dijo: Fíjate bien lo que dice esta lectura. En el capítulo 21 del libro de San Lucas, Cristo nos dice: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Eso nos enseña, Rodolfito, a no dejarnos engañar por falsos predicadores. Finalmente, la mamá de Rodolfito le dijo: Solo Dios conoce la fecha del fin del mundo, pero no nos la dice porque no quiere asustarnos. Más bien nos recuerda que cada día es importante para arrepentirnos y ser mejores. Él no quiere que le tengamos miedo, sino amor y agradecimiento por su misericordia. Las guerras y las catástrofes naturales no son señales del fin del mundo, sino oportunidades para sembrar amor y ayudar a los demás. Rodolfito agradeció a sus papás la reflexión. Es muy malo que falsos predicadores engañen a las personas para que por miedo cambien de religión. Es terrible que algunos católicos, por ignorancia y engaño, abandonen la verdadera fe que nos muestra a un Dios misericordioso en todo momento. Así que en lugar de considerar la inundación de algunas partes de nuestro país o del mundo como una señal del fin del mundo, las tomaré como la oportunidad de ayudar a los más necesitados. Esos predicadores deberían hacer lo mismo en lugar de estar sembrando miedo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro.
En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Queridas hermanas y hermanos, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús que ha llegado con sus discípulos a Jerusalén. Sus discípulos contemplan admirados las piedras y ofrendas que adornan el templo, esa majestuosa construcción que debía significar el amor a Dios, el cumplimiento de la justicia y de la unidad en la fe, pero que, lamentablemente para algunos, se había convertido en motivo de orgullo, presunción y falsa seguridad nacional, e incluso en cueva de ladrones. La mirada de Jesús va más allá de la simple apariencia. Aunque el templo es hermoso, Jesús ve detrás de esas piedras la corrupción en que han caído las autoridades del templo y cómo la institución, el Sanedrín, se ha alejado del proyecto de Dios. Jesús, por lo tanto, no duda en denunciar esta situación aun a costa de su vida. Por eso dice: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Con esto, Jesús anuncia que los romanos destruirán Jerusalén en el año 70, apenas unos 37 años después de su muerte y resurrección. Jesús advierte que el fin del mundo, edificado sobre la violencia y la mentira, aún no ha llegado, pero está en germen. Por eso Jesús invita a sus discípulos a estar vigilantes y a no caer en falsos mesianismos. Les dice: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. También Jesús los invita a que no dejen que el pánico los domine ante situaciones de guerra, hambre, enfermedad y muerte. Por si esto fuera poco, Jesús insiste en que se mantengan firmes y den testimonio en medio de las persecuciones. Por eso les dice: pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Estas palabras, queridos amigos, seguramente fueron muy fuertes para los apóstoles y no sabemos qué cara habrán puesto al escuchar al Señor. Probablemente fueron rostros de asombro o terror, pero Jesús los consuela y los alienta diciendo: grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir nadie, ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y al final, todavía Jesús les habla de las traiciones, odios y muertes que enfrentarán por su causa, pero Jesús insiste nuevamente en el cuidado, la atención y la esperanza que vienen de Dios. Les dice: no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Hermanos, hermanas, en ocasiones nos desanimamos porque sentimos que el mundo se autodestruye. Pero Dios nos anima a no perder el ánimo y a continuar luchando por la construcción de un mundo mejor, del reino de Dios. Que el Señor nos dé su gracia para que sepamos discernir los signos de los tiempos, hagamos a un lado aquello que nos trae muerte y pongamos la fe y la esperanza solo en Cristo Jesús, el nuevo y verdadero templo del Espíritu Santo.
¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 16 de noviembre se celebra a Santa Margarita de Escocia. Ella fue hija del rey San Eduardo. Cuando Inglaterra cayó bajo el poder de Guillermo el Conquistador, ella y sus hermanos se refugiaron en Escocia. Ahí se casó con el rey Malcolm III y llegó a ser reina de aquel lugar. Y no solo reina, sino también santa, porque centró su atención en el servicio a los más pobres y logró el aprecio de todo el pueblo por la inmensa compasión que demostraba hacia los más necesitados y hacia los que vivían en la miseria. Santa Margarita de Escocia murió el 16 de noviembre del año 1093. El 17 de noviembre se celebra a Santa Isabel de Hungría. Isabel es una palabra de origen hebreo que significa consagrada a Dios. Su padre era rey de Hungría y hermano de Santa Eduviges. Isabel nació en 1207 y vivió solo 24 años. La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos. Más tarde se casó y fue una muy buena madre y esposa. Y lo más impactante de su vida es que un Viernes Santo hizo la promesa de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre hasta el final de su vida y de dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. Aunque quedó viuda, daba diariamente de comer a 900 pobres en su castillo. Esta santa murió el 17 de noviembre del año 1231. El 18 de noviembre se celebra la dedicación o consagración de las basílicas de San Pedro y también la de San Pablo en Roma. El 19 de noviembre se celebra a San Odón. Odón en germano significa superior de muchos. Este santo ingresó a la comunidad de los padres benedictinos y se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, por supuesto, el monasterio de Cluny. Cluny es un nombre muy conocido por todos los franceses y por todos los que conocen de historia o de arte. Ese monasterio fue un centro cultural muy importante que fundaron en el año 910. Así que no es solamente un restaurante, una crepería. Cluny tiene que ver algo con la cultura en Francia. San Odón estuvo al frente del monasterio de Cluny. Odón era tan bueno que tuvo bajo su dirección más de 1000 monjes en diversos conventos. Murió el 18 de noviembre del año 942 y también es interesante mencionar que en aquella abadía de Cluny fue en donde en el año 998 se originó, fíjese bien, la idea de dedicar los días 1 y 2 de noviembre en honor de los difuntos. Así que si yo le pregunto, ¿dónde se comenzó la tradición de orar por los difuntos 1 y 2 de noviembre? En Cluny. El 20 de noviembre se celebra a San Roque González y compañeros. Ellos fueron de los mártires sudamericanos. Fueron asesinados por los indios en 1628 y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Pero ¿cómo es que fueron asesinados? Te lo vamos a contar enseguida. Los padres jesuitas habían fundado en Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones. Allí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y gran cariño. En una ocasión, un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaba quitando su clientela porque los indígenas empezaban a no creer tanto en sus engaños y mentiras y dispuso a vengarse de ellos. Ese hombre reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica asesinando brutalmente a los misioneros. Luego prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas, arrojaron a ella los cadáveres de los misioneros. Era el 15 de noviembre de 1628. Y también el 20 de noviembre se celebra a San Octavio. Él es patrono de la ciudad italiana de Turín junto con San Solutor y San Adventor, porque allí sufrieron el martirio por defender la fe. Este santo, San Octavio, murió en el año 284. El 21 de noviembre se celebra la presentación de la Virgen María en el templo. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana,
la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas y adolescentes para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Esta información no está en la Biblia, sino que procede de otras fuentes orales y escritas. Algunas de ellas mencionan que la pequeña se sintió tan atraída por el lugar que subió sola todas las gradas del templo y al llegar a la parte más sagrada, elevó sus manitas y se puso a bailar, como lo hizo el rey David en su tiempo. Otra cosa importante que podemos mencionar es que los padres de la Virgen vivían en Jerusalén cuando ella nació y su casa quedaba muy cerca del templo. De hecho, actualmente se puede visitar ese lugar que se ha convertido en una basílica. Y tenemos que decir que precisamente la tradición de presentar a las niñas primero y posteriormente a los niños cuando cumplen 3 años de edad no es un sacramento, sino que está basada en esta tradición que nos recuerda la presentación de la Virgen María. No es obligatoria la presentación, pero como está entre el bautismo y la primera comunión o entre el bautismo y la confirmación, es una muy buena etapa para que los papás renueven su compromiso de fe. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 22 de noviembre se celebra a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y por lo tanto es también el Día del Músico, por lo que ya desde este momento les enviamos una cordial felicitación porque con ese don nos alegran la vida con sus composiciones e interpretaciones. Imagínense qué sería del mundo sin la música, pero ¿quién fue Santa Cecilia? Santa Cecilia pertenecía a una de las principales familias de Roma y sin embargo acostumbraba a vestir una túnica de tela muy sencilla. Como tenía el deseo de consagrarse totalmente a Dios, decidió mantenerse soltera y consagrarle su virginidad. Sin embargo, sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano. Ella sabía que no podía mentir y aunque sus padres ya la habían comprometido, decidió hablar con su pretendiente. Después de explicarle el amor de Dios, convenció a Valeriano para que se hiciera cristiano y juntos se consagraran a Dios. El joven se hizo instruir por el Papa Urbano y recibió de él el bautismo. Y no solo eso, sino que también el hermano de Valeriano llamado Tiburcio se hizo cristiano. Lamentablemente, amigos, en aquel tiempo, el Imperio Romano perseguía a todos los cristianos y los asesinaba brutalmente, a tal grado que el alcalde de Roma había prohibido sepultar sus cadáveres. Pero ante esta prohibición, Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Esto hizo que fueran arrestados y llevados ante el alcalde. Este quiso obligarlos a que renegaran de su fe y que adoraran al dios Júpiter, pero como ellos se negaron, fueron azotados y martirizados hasta darles muerte. Seguramente habrán sentido miedo, pero su fe los hizo mantenerse fuertes. Incluso animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores con tal de no ser infieles a su fe. Después la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a su fe católica. Ella se negó y fue llevada junto a un horno caliente. Trataron de sofocarla con los terribles gases que salían de allí, pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos. Como vieron que este martirio no era suficiente, la amenazaron con quitarle la vida y ella prefirió mantenerse fiel a su fe. Fue así que, con una filosa espada, le cortaron la cabeza. Y es interesante mencionar que antes de morir, para que el imperio no se quedara con sus bienes, porque tenía esa costumbre, Cecilia había repartido todo entre los pobres y le había pedido al Papa Urbano que convirtiera su casa en un templo para orar, y así se hizo después de su martirio. Su cuerpo fue sepultado en Roma en las catacumbas de San Calixto y permaneció incorrupto. En 1599 permitieron a un famoso escultor llamado Maderno ver el cuerpo incorrupto de la santa y él hizo una estatua que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma. La escultura la muestra acostada de lado, con el corte de la espada en el cuello y con sus manos defendiendo la fe. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida.
Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos, conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Esta pregunta especialmente viene a partir de estos libros de Dan Brown, en donde se habla del supuesto Santo Grial, de María Magdalena y cosas de este tipo, por errores en la cuestión histórica. Y la pregunta ¿es cierto que el emperador Constantino fundó la Iglesia? Bueno, aquí tenemos que ser muy claros, de ninguna manera. Tan solo debemos recordar que el emperador Constantino vivió casi 300 años después de Cristo. ¿Cuántos? Fíjate, 300 años después de Cristo, cuando la Iglesia tenía ya una muy larga historia que comenzó con la resurrección de Jesucristo. 300 años de historia me parece que son cosa muy importante. Y además, esta Iglesia fundada por Cristo ya había trabajado en la predicación. Tanto los apóstoles como el propio Cristo habían realizado su propia predicación. Tenemos datos suficientes sobre la fundación de la Iglesia. Primero, en la intención de Jesucristo, como nos lo dice el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro reconoció a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, cuando le dijo: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan», o Jonás, que es lo mismo, «porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos». Y Cristo le dice: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla». Fíjate, sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia, y ningún poder podrá destruirla. ¿Te parece que esto lo dijo Constantino? No, esto lo dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. El inicio de la iglesia fue en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y ellos dieron el primer testimonio de Cristo resucitado. De hecho, Pedro fue el que tuvo esta valentía. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te voy a leer la cita. «Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración». Esto está tomado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 42. En cambio, a diferencia de lo que acabo de mencionarte, lo que sucedió con Constantino simplemente fue que él reconoció el cristianismo y le dio la libertad para su desarrollo. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando ganó la batalla allá en el puente Milvio, un puente a las afueras de Roma, en el año 312, y en aquel momento entró como emperador a Roma, manifestando su triunfo. Precisamente al año siguiente, en el año 313, él promulgó un
decreto que se conoce como el Decreto de Milán, en donde se concedía oficialmente la libertad de culto a los cristianos para difundir su fe. Los historiadores cristianos de aquel tiempo, como por ejemplo Eusebio de Cesarea y otro historiador que se llama Lactancio, cuentan que antes de aquella histórica batalla, Constantino tuvo un sueño en el que se le mostró que si colocaba una cruz a sus estandartes, una cruz como la de Cristo, él podría obtener la victoria. Así lo hizo Constantino y venció. Con el tiempo, él mismo se mostró plenamente identificado con los cristianos y comenzó a apoyar a la Iglesia de distintas formas. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, reconoció para el imperio el domingo como día oficial de descanso, ya que era el principal día de la celebración de fe. También Constantino favoreció la construcción de basílicas en todas las grandes ciudades. ¿Para qué? Para que los creyentes, que en aquel tiempo ya empezaban a ser muy numerosos, pudieran reunirse con mayor comodidad. Entre estas basílicas que apoyó en su construcción Constantino, destaca la Basílica de San Pedro en Roma, la de Santa Sofía en Constantinopla y la de la Resurrección allá en la ciudad de Jerusalén. También Constantino apoyó la realización de una reunión de obispos que se llama concilio en la ciudad de Nicea. A este se le conoce como el Concilio de Nicea en el año 325, donde los obispos y teólogos expresaron en una fórmula de fe la divinidad de Cristo. Allí en aquel concilio surgió el credo que tú y yo decimos todos los domingos para manifestar en una forma sintetizada en qué creemos. Pero hay un aspecto relacionado con Constantino que no podemos dejar de mencionar en este programa, y es que su mamá, hoy conocida como Santa Elena, dedicó su tiempo y su esfuerzo en identificar muchos lugares importantes sobre la vida de Jesús en Tierra Santa y se preocupó también mucho en recuperar algunas reliquias que tuvieran que ver con Jesucristo, como por ejemplo los fragmentos de la cruz. Hay algunas contradicciones en la actuación de Constantino. ¿Cómo qué? Mira, él se hizo bautizar hasta el final de su vida porque tenía temor de que, siendo ya bautizado, con toda la exigencia de la vida cristiana, pudiera fallar y así complicar su camino de salvación. Así que dijo, no, si ser cristiano implica tanto compromiso, tanto esfuerzo, pues prefiero yo seguir viviendo tranquilamente y ya cuando esté más cerca de la muerte, entonces pido que me bauticen. Y eso es lo que hizo Constantino. Cuando ya era bastante mayor, pidió su bautismo. Algunas otras personas, sin tener verdaderos fundamentos históricos, se atreven a decir que Constantino fue el que inventó el credo que decimos nosotros todos los domingos. Yo te acabo de decir que él apoyó el Concilio de Nicea, es decir, él apoyó a que los obispos de toda aquella región se reunieran en reflexiones teológicas y ahí sintetizaran las enseñanzas de Cristo, sintetizaran lo que un verdadero cristiano debe creer. Pero eso es una cosa muy distinta, el apoyar a los obispos, a decir que Constantino fue el que creó el credo y obligó a los obispos a que aceptaran la divinidad de Cristo. Por otra parte, Constantino tuvo también algunos momentos bastante oscuros. Por ejemplo, hubo una época en la que él comenzó a perseguir a los sacerdotes y obispos que estaban en una sana y correcta fe y se dedicó a apoyar a algunos grupos que tenían graves problemas de fe, que estaban cometiendo alguna herejía. Finalmente, tenemos que decir que Constantino no fue el que le da el permiso final a la Iglesia Católica, aunque él comienza este permiso para que los cristianos pudieran manifestarse libremente, fue hasta el año 387, y esto no solamente ese año, sino que entre los años 387 y 394 fue cuando el emperador Teodosio, te repito el nombre, Teodosio, prohibió definitivamente
el paganismo en Roma, es decir, dijo, señores, ahora en Roma está prohibido creer en Hércules, en Júpiter, en Diana, en todos los dioses de aquel tiempo, y declaró a la Iglesia Católica como la religión oficial del Imperio Romano. Hay quienes dicen que Constantino fue el que declaró a la Iglesia como la Iglesia oficial, pues también les falla ahí, fue el emperador Teodosio. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como se los prometí, les voy a dar los contactos para que tengan la información y puedan viajar conmigo a esta peregrinación a Italia que incluye todo, los boletos de avión, incluye los impuestos, incluye los hoteles, los traslados, las propinas, las entradas, todo en español y por supuesto también un seguro médico por si hubiera cualquier cosa que se presentara. Todo incluido. Anoten por favor, teléfono 55 46 06 64 76. Lo repito, 55 46 06 64 76. Quizás ahorita se sature porque mucha gente va a querer hablar al mismo tiempo, pero háganlo a lo largo de la semana. Y el correo para que puedan escribir y les den la información al regreso sería operadora.oli con Y, travel con B chica, operadora.olitravel@gmail.com. Lo repito, operadora.olitravel@gmail.com y el teléfono 55 46 06 64 76. 55 46 06 64 76. Y recuerden que pues los lugares se llenan pronto. A veces en una semana se llenaron todos los lugares y la gente que quería se quedó fuera. Así que quizás ahorita no porque se pueden saturar, pero a lo largo del día les estarán contestando. Que tengan un maravilloso día y felicidades a los músicos nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.